Hola a todos. Seguimos con nuestra serie de sermones del libro de Romanos, lo correcto de Dios revelado o la justicia de Dios revelada. Y hoy vamos a mirar algo especial, vamos a mirar un repaso de los primeros 8 capítulos y he titulado el mensaje de hoy Una vista panorámica. Y vamos a estar mirando Romanos 1 al 8, los capítulos del 1 al 8. No voy a leerlo todo, eso llevaría mucho tiempo, pero sí he escogido algunos versículos clave y lo que voy a hacer es ir desarrollando un bosquejo de estos 8 capítulos y trataremos de ver en todo esto cómo el pensamiento de Pablo está organizado en esta discusión del Evangelio. Así que comencemos directamente y notarán la primera sección, la introducción, coge los primeros 15 versículos donde Pablo se introduce y habla a quién está escribiendo y hace ese contacto inicial. Así que vamos a ver qué es lo que dice en esta introducción. Él primeramente empieza a describirse a sí mismo y a sus lectores, seguidores de Cristo, como personas que son enviados por Cristo. Vamos a ver cómo Pablo mismo se introduce. Capítulo 1, versículo 1. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Pablo se describe de una forma muy concisa aquí en este primer versículo. Esa palabra siervo realmente es la palabra esclavo. Y Pablo se considera que le pertenece a Cristo, como si Cristo lo hubiera comprado completamente. Y no solo eso, dice que ha sido llamado a ser apóstol. Esa palabra apóstol es una persona enviado en representación de otra persona. Pablo entiende su vida como una vida de representar a Cristo delante del mundo. Y también se describe como una persona apartada para el Evangelio de Dios. Pablo ha dedicado su vida, una vez que llegó a Cristo, no solamente a vivir el Evangelio de Cristo, las buenas noticias de Cristo, sino a compartir esas buenas noticias con todo el mundo. Y sigue adelante en el versículo 4, está hablando de Jesucristo nuestro Señor y dice, por Él recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de la fe a favor de su nombre en todas las naciones. Y aquí vemos como Pablo al usar el plural, dice recibimos, está incluyendo a sus lectores en esa evaluación de personas que han recibido no solamente la gracia de Cristo, sino el apostolado. Entonces Pablo entiende que esta idea de ser enviados, de ser representantes de Cristo en el mundo, no es algo único suyo, sino es algo que todos los cristianos compartimos. Nuestra vida es una representación al mundo de quién es Cristo y hemos sido enviados con un propósito de presentar a Cristo ante el mundo que necesita oír de Él. En la segunda parte de este contacto inicial, él habla acerca de esta fe que tanto él como sus lectores comparten en Cristo y también un sentido de deuda que viene con nuestra fe en Cristo. Versículo 11. Porque deseo veros para compartir con vosotros algún don espiritual a fin de que seáis afirmados. ¿Por qué Pablo se preocupa por escribir esta carta a las congregaciones en Roma si él ni siquiera ha estado ahí nunca? ¿Qué le impulsa a escribir esta carta? Y uno podría decir, bueno, pues un contacto inicial, decidió escribir una cartita a ver si algo pasa, pero esto no es una cartita. Esta es la carta más larga que tenemos de Pablo. Así que no es una carta cualquiera. Pablo le dedicó mucho empeño a escribir esta carta, mucha concentración, mucho esfuerzo. ¿Y por qué este anhelo por conectar de esta forma tan importante con las congregaciones de Roma? Bueno, si leemos más adelante en la carta, él habla de planes de visitar Roma y de pasar tiempo con ellos y siente una deuda. Él piensa que Dios, el ministerio que le ha dado por realizar en el lado este del Imperio Romano, por toda Asia Menor, Grecia, Macedonia, todo eso, que él ha cumplido lo que Dios quería que él hiciera en toda esa zona. Y él extiende su vista y piensa, hay todo un lado desde Roma hacia el oeste que aún necesita escuchar el Evangelio.
Y Él tiene una carga por compartir acerca de Cristo con los que no han conocido de Cristo. Así que lo que le lleva a hacer este contacto es que Él quiere ir hasta el extremo opuesto del Imperio Romano, llevando el Evangelio. Y Él habla de llegar hasta España, o sea, llega uno a España y ya ahí se acaba la tierra, ya no hay más tierra. Él quiere que todo el mundo oiga el Evangelio. Él quiere venir a ellos y compartir con ellos y de ahí partir hacia España. Y nota cómo Pablo entiende la forma en que nuestras vidas en el Evangelio están unidas. Primeramente, él sabe que en Cristo, con otros creyentes de otros lugares, aunque no nos hayamos visto en persona, aunque no nos hayamos visto aún cara a cara, estamos unidos en Cristo. Por el Espíritu de Dios somos familia en Cristo. Y él tiene un fuerte deseo de llegar a Roma para compartir con ellos algún don espiritual, para que ellos sean afirmados. Y uno pensaría, bueno, ¿qué tiene en mente Pablo? ¿Qué es lo que quiere compartir con ellos? Bueno, si lo pensamos, Pablo acaba de terminar su tercer viaje misionero. Y este tercero ha sido el más poderoso de los tres, ha sido el más efectivo. Él ha estado más de 2 años en Éfeso y Dios ha estado obrando de una forma muy poderosa en su ministerio allí en Éfeso. Y Pablo se ha dado cuenta de que Éfeso es la ciudad central en Asia Menor en ese momento, y de Éfeso se extiende la influencia de esta gran ciudad por toda Asia Menor. Así que Pablo ha estado entrenando líderes en Éfeso y enviándolos a comenzar iglesias en ciudades colindantes, y ha estado creando y maximizando la influencia de esa ciudad. Pues imagina a Pablo viendo eso en Éfeso y poniendo su vista en Roma y pensando, ¿sabes qué? Esa sí que es una ciudad que toca a todo el mundo. Desde Roma salían hacia los lugares más distantes de todo el Imperio Romano representantes de Roma, llevando a cabo la paz romana y las instituciones y todo lo de Roma. Y no solo eso, sino que gente de todos los rincones del mundo acudía a Roma porque ahí estaba el corazón de todo. Así que Pablo entiende que lo que él ha aprendido en su ministerio en Éfeso puede ser muy útil para los cristianos que están en Roma. Conforme ellos están cumpliendo la labor que Cristo nos ha dado de representarle ante el mundo, Pablo siente que él tiene cosas útiles que compartir con los hermanos y las hermanas en Roma. Tiene un fuerte deseo de compartir con ellos. Y uno puede pensar, claro, el gran apóstol Pablo, obviamente él va a venir y nos va a instruir a todos, pero nota cómo Pablo inmediatamente se corrige, porque esa no es la actitud con la que él quiere ir a Roma. No, dice, esto es, o sea, más bien, y se corrige para ser animado juntamente con vosotros por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pablo entiende que no solamente él va a llegar a Roma y va a animar y alentar a los cristianos allí, sino que ellos a la vez van a animarle a él, van a alimentarle a él, y lo que Dios les ha estado enseñando a ellos en la ciudad de Roma le va a ser de beneficio a Pablo en su ministerio, y él va a ser retado y alentado en ese intercambio. Pablo entiende que así es como funciona el cuerpo de Cristo. Nos servimos unos a otros y en humildad compartimos lo que tenemos y recibimos unos de otros lo que Dios nos ha ido dando. Y Pablo habla de un sentido de deuda, un sentido de gratitud profunda. Dios ha hecho tanto por él. Dios le ha bendecido tan grandemente que Pablo se siente endeudado en cuanto a la gratitud que le debe a Dios. Dios me ha dado todo y yo quiero darle a Dios todo. ¿Qué es lo que desea Dios? Y Pablo se da cuenta de cuánto Dios ama al mundo, del gran sacrificio que ha hecho enviando a Jesús, viniendo aquí en la carne y padeciendo todo lo que tuvo que padecer para lograr nuestra redención. Así que Pablo sabe lo que Dios desea ver suceder en el mundo es que todo el mundo llegue a oír y a recibir el Evangelio. Así que Pablo habla de eso. Versículo 14. Tanto a griegos como a bárbaros, tanto a sabios como a ignorantes, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy para anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma.
Pablo siente esta deuda para con todo el mundo. Y es una deuda que compartimos todos los que hemos venido a la fe en Cristo, porque hemos recibido esa misma gracia inmerecida de Dios. Bueno, una vez terminada la introducción, Pablo entra ya en la carne de su carta y lo que va a hacer en estos 8 capítulos es describir el Evangelio de Cristo. Él quiere que las iglesias de Roma le apoyen para él seguir su ministerio hacia España y sabe que hay muchas personas en su ministerio que han venido detrás de él y han transgiversado lo que él ha estado enseñando y le han acusado de ser un hereje, de enseñar un falso mensaje de Dios. Así que él quiere presentar de una forma muy clara y precisa el evangelio que él está predicando por todo el mundo. Y quiere que los romanos entiendan qué es lo que él está predicando para que ellos puedan unirse a él y apoyarle en ese ministerio. Así que desde aquí, desde el capítulo 1 hasta el final del capítulo 8, Pablo describe el evangelio. Y lo primero que hace es poner una tesis, poner en 2 versículos muy cortos una explicación muy concisa de lo que es el evangelio de Cristo. Vamos a leerlo, versículos 16 y 17. Porque no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primero y también al griego, porque en él la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, pero el justo vivirá por la fe. Nota que Pablo no describe el evangelio como una serie de normativas éticas, no describe el evangelio como una filosofía o una serie de pensamientos o ideas. Él describe el evangelio como el poder de Dios. Dios usa su omnipotente poder para entrar en la vida humana y transformar esa vida, para salvar y rescatar no solo a los individuos que ponen su fe en Él, pero también a toda la creación. Dios está en el proceso de rescatar todo lo que el pecado ha contaminado y destruido. Y Pablo describe este proceso de salvación que recibimos por medio de la fe, lo describe como la justicia de Dios siendo revelada. Porque en él la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, pero el justo vivirá por la fe. Pablo, y esta es la idea dominante a través de la carta a los romanos, que en el evangelio Dios está tomando su justicia y piensa, es un poco difícil porque en el español no tenemos una palabra que realmente tenga el sentido amplio que tiene esta palabra en griego. No es simplemente justicia en un sentido jurídico de hacerlo justo, sino es justicia en el sentido también de lo que es recto o correcto, a diferencia de lo que es incorrecto. Lo que es como debiera ser en vez de como no debiera ser. Y esto es lo que Pablo entiende del Evangelio. El Evangelio es la forma por medio de la cual Dios está corrigiendo lo que el pecado ha destruido del mundo, haciendo correcto lo que es incorrecto, sanando lo enfermo y trayendo lo correcto de Dios a lo incorrecto de este mundo. Ahora Pablo empieza paso por paso a ir desplegando su descripción del Evangelio y comienza en un lugar quizá un poco interesante para nosotros, comienza hablando de la ira de Dios. Y lo primero que habla acerca de la ira de Dios es cómo ésta se aplica a personas que no conocen la ley de Dios, a los gentiles, a las naciones que no tienen acceso a las Sagradas Escrituras, no conocen la ley de Moisés, no conocen los 10 mandamientos y están viviendo una vida pagana. ¿Cómo es que Dios ha demostrado su ira en contra de los gentiles? Y empieza el versículo 16. Pues la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Y aquí describe el problema de los hombres, que despierta la ira de Dios. Versículo 21. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. El problema básico humano con Dios y lo que despierta la ira de Dios en contra del ser humano es que todos hemos hecho lo mismo, hemos hecho lo que hizo Adán en el jardín del Edén.
estábamos creados para vivir en comunión con Dios, para reinar con Dios sobre toda la creación, y en lugar de eso nos volvimos en contra de Dios y dijimos: Dios, tú déjame en paz, yo quiero hacerlo a mi manera. Versículo 24, por tanto, Dios los entregó a la impureza en las pasiones de sus corazones para deshonrar sus cuerpos entre sí. Y este es el ejemplo entre los gentiles de cómo se ven los efectos de la ira de Dios. ¿Cómo respondió Dios en ira al rechazo de la humanidad de su misma persona? Bueno, su ira se demostró entregándonos a las pasiones de nuestros corazones. O sea que lo que hizo Dios como castigo es que Él retiró su mano y dijo: ok, tú quieres hacerlo a tu manera, adelante, hazlo. Y en la antigüedad, toda la religión que los hombres habían creado y se habían inventado, y los dioses que habían inventado y formulado, de alguna forma, quizá no sorprendentemente, la adoración a estos dioses tenía que ver con fertilidad. Y esa era la excusa para tomar niñas y niños y meterlos desde niños en vidas de prostitución en los templos, de ser prostitutas sagradas, simplemente para el placer humano, de usar a otras personas simplemente como instrumentos de deleite personal. Y Pablo describe este proceso de la degeneración de la sexualidad humana, donde deja de ser un acto de unión y de compartir vida y se convierte en algo predatorio, algo denigrante. Y habla como un ejemplo claro de eso, de el ir contra naturaleza, y habla de la homosexualidad en ese sentido como un ejemplo de la ira de Dios, que Dios ha dicho: tú quieres, pues adelante, haz lo que quieras. Y el castigo de Dios está en permitirnos caer en ese estilo de vida simplemente, no es otra cosa que dejarnos ir por ese camino. Pero Pablo en estos versículos describe toda una serie de efectos que suceden cuando Dios dice: sigue las pasiones de tu corazón. Y habla de ira, habla de crueldad, habla de personas sin bondad y sin afecto natural, y la hostilidad que uno tiene para con sus padres, y toda una serie de cosas que nacen de cuando Dios dice: ok, tú quieres hacerlo a tu manera, hazlo a tu manera. Y siguiente a esto, Pablo centra su enfoque en cómo la ira de Dios se muestra sobre los judíos, los que conocían la ley de Dios. Su estilo de vida es muy diferente. Ellos no practican la sexualidad ritual como ellos hacen, y tienen la ley de Dios, conocen los 10 mandamientos, conocen los mandamientos de Dios, tienen una actitud muy diferente en cuanto a la vida, pero Pablo quiere hacerles entender a ellos también que ellos también están en un problema ante Dios. Y notarás a través de toda la carta a los romanos que Pablo va de un lado a otro continuamente entre gentil y judío, y siempre tratando de unir a ambos en una misma situación, en una misma realidad, porque esto es algo que Pablo lleva muy dentro de su corazón. Si leemos el resto de sus cartas, nos daremos cuenta de que una de las cosas fundamentales que atraviesa todas esas cartas es su deseo de recaudar una ofrenda entre las iglesias gentiles que él ha estado sembrando por Asia Menor y Grecia y Macedonia. Quiere levantar una gran ofrenda, porque él sabe que los judíos creyentes en Jerusalén están pasando por una mala etapa, están pasando necesidad, están pasando hambre, y él sabe que la tensión más grande que ha habido en su vida dentro de la iglesia, dentro del mundo cristiano, ha sido entre los judíos que han querido mantenerse como judíos y separados de los gentiles, y los creyentes en Cristo gentiles. Y la tensión que él ha visto a través de todo su ministerio entre los judaizantes y los gentiles creyentes ha sido algo que le parte el corazón a Pablo. Y él ha querido sanar esa división en la iglesia. Y esta ofrenda, él ha suplicado y retado y animado a las personas a dar generosamente, para que cuando él llegue a Jerusalén con esta ofrenda tan generosa, los creyentes en Jerusalén judíos se den cuenta de que estas personas Dios los ha hecho hermanos y hermanas en Cristo, y que deben recibirlos con brazos abiertos.
De hecho, cuando Pablo se sienta a escribir esta carta, él está en Corinto. En cuanto él termina de escribir la carta de Romanos, él se monta en un barco con esa ofrenda que ha estado recaudando y él regresa a Jerusalén y su plan es llegar a Jerusalén, entregar la ofrenda y luego volver a Roma y de ahí partir hacia España. Obviamente esos planes no suceden exactamente como Pablo entiende, porque cuando él llega a Jerusalén le arrestan y acaba en cárcel, y cuando él llega a Roma en cadenas. Pero este es su plan ahora mismo. Y este deseo de ver unidos a los gentiles y a los judíos en la fe en Cristo, lo vemos reflejado a través de toda la discusión en el libro de Romanos, cómo Pablo explica las diferencias entre ambos, pero luego siempre viene al final y dice, pero a fin de cuentas estamos todos en la misma cosa. Así que ha hablado de la ira de Dios sobre los gentiles. Los judíos podrían pensar, la ira de Dios no cae sobre mí porque yo conozco la ley de Dios, yo estoy en el pacto de la ley, yo honro a Dios, así que Dios no tiene ira para conmigo. Y Pablo ayuda a entender a los judíos que ellos también están bajo la ira de Dios. Vamos a ver lo que dice, capítulo 2, versículo 1. Por lo tanto, no tienes excusa, oh hombre, no importa quién seas tú que juzgas, porque en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, pues tú que juzgas haces lo mismo. Y está hablando de los judíos que piensan que como ellos tienen la ley de Dios, pueden mirar a los gentiles con desprecio y juzgarles como pecadores y pretender que ellos no son culpables. Pablo dice, no, el problema que tienes es que tú también eres culpable de lo que estás acusando a los gentiles. Versículo 13, porque no son los oidores de la ley los que son justos delante de Dios, sino que los hacedores de la ley serán justificados. Si queremos usar la ley para ser declarados justos, correctos, sin falta, entonces la única forma es que seamos justos, sin falta, perfectos. Porque la ley, y Pablo es muy claro en esto en su discusión, la ley es diagnóstica, no es terapéutica. En otro sentido, lo que quiero decir con eso es que la ley no puede sanar el problema del pecado, pero puede diagnosticarlo, puede iluminarlo, puede hacernos entender que tenemos ese problema del pecado y nos da una imagen clara del problema, solo que la ley de Dios no tiene un mecanismo para corregirnos una vez que hemos quebrantado la ley de Dios. Una vez que somos pecadores, la ley de Dios no puede corregir ese error. Y ninguna cosa buena que hagamos después de oír la ley de Dios va a cambiar el hecho de que ya hemos fallado, de las cosas que ya hemos hecho mal. No basta con oír la ley. Para ser declarado justo por medio de la ley, tienes que hacer la ley. Y incluso Pablo les hace entender, y no creas que por tener la ley eres superior y estás en un sentido mucho mejor ante Dios, porque aún los gentiles que no tienen ley, tienen una ley que Dios les ha dado que rige sus vidas. Versículo 14, los gentiles que no tienen ley son ley para sí mismos. ¿A qué se refiere? Versículo 15. Ellos muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, mientras que su conciencia concuerda en su testimonio. Pablo dice que la conciencia que Dios ha puesto dentro de cada ser humano, eso es la ley de Dios también. Y que aún los gentiles que no tienen la ley escrita de Dios, la ley de Moisés, tienen esa conciencia que les dirige por dentro. Versículo 17, he aquí, tú tienes nombre de ser judío, te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Versículo 23, tú que te jactas en la ley deshonras a Dios con la infracción de la ley. No basta tener la ley, si no la has cumplido perfectamente, tú estás deshonrando a Dios. Versículo 28. Porque no es judío el que lo es en lo visible, ni es la circuncisión la visible en la carne, sino más bien es judío el que lo es en lo íntimo, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu y no en la letra. La alabanza del tal no proviene de los hombres, sino de Dios. Pablo aquí establece un principio muy importante que tiene que ver con la forma en que él quiere unir judíos y gentiles en la iglesia. Él dice, cuando usamos el término judío para referirnos a pueblo de Dios, cuando usamos el término Israel para referirnos a pueblo escogido de Dios, dice,
esa designación solamente se aplica realmente a los que son así de una forma interna, no externa. Cosas externas como la genealogía, como ser un descendiente físico de Israel, o como la circuncisión, que es un acto que se hace en el cuerpo. Esas cosas, Pablo dice, no son lo que realmente determinan si uno es judío en el sentido de participante en el pueblo de Dios. Lo que lo designa es la condición interior de la persona, lo que está sucediendo en el corazón, de forma que en el pensamiento de Pablo, la verdadera Israel, no la Israel según la carne, sino la Israel verdadera de Dios, está compuesta por judíos y gentiles que han venido a la fe en Jesús. Y ahora ata todo junto. La ira de Dios cae no solo sobre gentiles, no solo sobre judíos, sino cae sobre todos. Todos han pecado. Versículo 5. Pero si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Acaso es injusto Dios que da el castigo? Hablo como hombre. De ninguna manera, porque en tal caso, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Y aquí esta es una queja muy común y está circulando mucho entre la iglesia hoy en día. Esta idea de que la ira de Dios, no deberíamos aceptar esa idea. Que eso es una idea antigua y primitiva que cuando llega Cristo podemos dejarla atrás. Es curioso que Pablo, el pensador más destacado del Nuevo Testamento, el que mejor formula la realidad de lo que es el nuevo pacto en Cristo, dedica tanto espacio a hablar de la ira de Dios. Claramente, la ira de Dios no es un concepto que se limita al tiempo del Antiguo Testamento. Es algo real en el nuevo pacto también, no ha desaparecido. Y Pablo hace esta pregunta: ¿es injusto Dios que da el castigo? ¿Es injusto Dios por desplegar su ira en contra del pecado? Y muchos hoy en día quieren decir que sí, que es injusto, que no debería Dios responder con ira al pecado. Pero esto es lo que dice Pablo. Si fuera así, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Y esto es lo que Pablo nos dice acerca de la ira de Dios. Es bueno que Dios tenga ira en contra del pecado, porque Él es el único responsable por corregir el problema del pecado. Y todos aborrecemos el pecado cuando somos víctimas de la maldad del pecado. Si alguien asesina a mi hijo, te puedo asegurar que yo sentiré gran ira contra esa persona y contra el pecado que quitó esa vida. Y queremos justicia, queremos que Dios responda al pecado y corrija la maldad y que no tengamos que sufrir bajo la maldad. Bueno, el problema es que queremos hacer un arreglo que solamente Dios se ocupe de la maldad de otros y no de la nuestra, pero la ira de Dios es sobre toda maldad, porque la corrección que Dios va a efectuar en cuanto al mal es absoluto. Va a corregir todo el problema, no solamente algunas partes del problema. Y si Dios no sintiera ira en cuanto al pecado, si a Dios no le importase el pecado, entonces no habría esperanza ninguna de que hubiera solución a este dilema. Pero gracias a Dios que Él aborrece el pecado y se ha comprometido a hacer algo en cuanto al pecado. Y su ira podría simplemente haber erradicado la creación y comenzado de cero, pero su ira se ha demostrado de una forma tan hermosa como vemos en el Evangelio, porque Dios se ha comprometido no a erradicar la creación, sino a intervenir en la creación para rescatarla del pecado y de la muerte. Ese es el Evangelio, que la ira de Dios ha llevado a cabo la salvación de Dios. Versículo 9. Ya hemos acusado tanto a judíos como a gentiles, diciendo que todos están bajo pecado, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Pablo deja muy claro, todos caemos bajo la ira de Dios. 19. Lo que dice la ley lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo esté bajo juicio ante Dios. Porque por las obras de la ley nadie será justificado delante de Él. Pues por medio de la ley viene el reconocimiento del pecado. Nota las cosas importantes que Pablo dice aquí acerca de la ley. Y muchas veces entendemos mal la ley de Dios, qué es lo que hace la ley y cómo funciona en nuestras vidas.
Pablo dice que Dios nos dio su ley para encerrar a todo el mundo bajo pecado. Gentiles y judíos, no hay nadie que se escape. Y lo que la ley consigue es declararnos claramente lo que Dios espera del ser humano, para que tengamos una norma clara y podamos comparar a cada ser humano contra esa norma y venir a la misma conclusión. Ninguno de nosotros da la talla. La ley de Dios sirve para ponernos a todos en un mismo plano delante de Dios. Todos somos culpables, todos caemos bajo la ira de Dios. Y Pablo dice algo muy importante: por las obras de la ley nadie será justificado delante de Dios. Hay quien piensa que la Biblia Dios nos la ha dado para que, cumpliendo los mandamientos de Dios, agrademos a Dios y Dios nos declare justos. Pablo dice, es imposible que cumpliendo normas de la ley de Dios seamos declarados justos ante Dios. ¿Sabes por qué? Porque el cumplir normas de la ley no quita las que ya hemos incumplido. Y para ser declarados justos conforme a la ley, tenemos que ser perfectos y no lo somos. Así que esforzándonos por cumplir la ley no es la forma en que vamos a alcanzar la justicia de Dios. ¿Para qué entonces Dios nos dio la ley? ¿Para encerrar a todo el mundo bajo maldad, bajo condenación, bajo ira? No es solo eso, sino que por medio de la ley viene el reconocimiento de pecado. Dios nos dio la ley para ayudarnos a entender que hay un problema. Porque el pecado nos miente y nos dice, no tienes ningún problema, todo está bien, no te preocupes. Pero la ley, cuando la leemos, vemos, ay, Dios mío, ¿qué he hecho? Y nos ayuda a reconocer que tenemos pecado, que estamos en una situación grave, que necesitamos ayuda. Hasta que no lleguemos a ese punto, Dios no puede ayudarnos. Seguimos entonces a la siguiente sección grande. Ha hablado de la ira de Dios, ahora habla de la justicia de Dios que Él da libremente a todos. Todos están bajo su ira y Dios ha respondido regalando su gracia, su justicia. No por méritos, sino como un regalo de gracia. Y lo primero que habla acerca de esto es que esta justicia de Dios se revela en nuestras vidas no por un esfuerzo de cumplir la ley de Dios, sino porque ponemos nuestra fe en Jesús, quien nos rescata y empieza a efectuar en nosotros el proceso de transformación que llamamos salvación. Vamos a leer algunos versículos de esta sección. Versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios atestiguada por la ley y los profetas. Esta es la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen. Pues no hay distinción, porque todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dios le ha puesto a Él como expiación, para que Él sea justo y a la vez justificador del que tiene fe en Jesús. Pablo dice que su justicia se ha revelado ahora aparte de la ley. Ahora, él dice, la ley y los profetas, todo el Antiguo Testamento, toda la revelación en las Sagradas Escrituras que Dios había dado, todo eso atestiguaba de la justicia de Dios, nos pintaba un cuadro correcto de la justicia de Dios, pero no nos permitía acceder a esa justicia. Así que Dios nos ha revelado la justicia de la cual el Antiguo Testamento hablaba. Nos la ha hecho cercana y posible por medio de la fe en Jesucristo. Si ponemos la fe en Jesús, recibimos la justicia de Dios como un regalo. Y esto es posible porque Jesús ha sido puesto como expiación. Esta es una palabra que muchos hoy quieren borrar del vocabulario cristiano. Expiación es una palabra técnica y se refiere a un sacrificio o una paga que cubre la ofensa que siente Dios para con el pecador. Y es un pago ofrecido que cubre la ofensa. Hay quien quiere decir hoy en día que Dios no tiene ira, así que no hay nada que perdonar. Dios simplemente perdona libremente y ya está, no hay que hacer nada. Pero la Biblia es muy clara que Dios no perdona sin que haya el pago correcto, sin que se equilibre la balanza. Y nosotros éramos incapaces de cubrir la deuda. Así que Dios la pagó
Él mismo. Dios se hizo hombre y aceptó sobre sí el pecado del mundo. Ahora, si cualquier otra persona hubiera muerto en la cruz por mi pecado, eso hubiera sido una injusticia. Es injusto que el inocente cargue con la culpa del culpable. A no ser que el inocente que está cargando con esa culpa sea el que fue ofendido, el que fue víctima de la ofensa. Solamente la víctima de la ofensa tiene el derecho de decir, yo voy a cubrir eso. Yo voy a aceptar el pago de corregir esto. Y eso es lo que Dios hizo. Nadie más podía ir a la cruz y pagar por nuestro pecado, pero Dios lo hizo. Y derramó plenamente sobre sí mismo la totalidad de su ira contra el pecado del mundo. Así, con su expiación ofrecida en la cruz, eso hace posible que simplemente poniendo nuestra fe en su pago a nuestro favor, podamos recibir como un regalo de gracia la justicia de Dios. ¿Y qué consigue Dios con esto? Que Él no sea solamente el justo. Dios ha mantenido su justicia y ha hecho lo correcto en cada momento. Él no perdonó el pecado, dijo, el pecado voy a ignorarlo, voy a hacer como que nada. No, Él se mantuvo firme y justo en cada momento. Y efectuó el pago completo y justo por el pecado. No arregló las cuentas de una forma incorrecta. Él es justo y a la vez justificador, el que hace correcto al incorrecto, el que regala su justicia al injusto. Versículo 27. ¿Dónde está pues la jactancia? Está excluida. ¿Por qué clase de ley? ¿Por la de las obras? Jamás. Más bien por la ley de la fe. Pablo dice, ya no hay nada de qué enorgullecerse y no tiene nada que ver con la ley de Dios. Sabes que hay una nueva ley que gobierna todo, hay un nuevo principio fundamental y no es la ley de Dios, no son los 10 mandamientos, es la ley de la fe. Versículo 31, luego, ¿invalidamos la ley por la fe? De ninguna manera, más bien confirmamos la ley. Esto es lo que Dios hizo con la ley. Encerró al mundo bajo pecado. Desenmascaró el pecado y lo puso en alto y nos ayudó a reconocer que el pecado está ahí, que tenemos un problema. ¿Con qué propósito hizo eso Dios? Para que pudiéramos reconocer nuestro problema y llegar a los pies de Jesús rendidos y venir a Él en fe para que Él pudiera salvarnos. Así que estamos invalidando la ley cuando decimos que la ley no me va a hacer justo delante de Dios. No, estamos cumpliendo el propósito para el cual Dios dio la ley, que era llevarnos a los pies de Jesús para que Él pudiera rescatarnos de nuestro pecado. Y esta justicia de Dios para todos, también Pablo la ve reflejada en el ejemplo de Abraham. Versículo 1 del capítulo 4. ¿Qué diremos pues que ha encontrado Abraham, nuestro progenitor, según la carne? ¿Qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. En la historia de Abraham, Dios nunca le dio leyes. Él no tenía la ley de Moisés, todavía no había Dios revelado la ley de Moisés. Lo único que tenía de parte de Dios era una invitación a la que él respondió en fe. Y la Biblia dice claramente que simplemente responder a Dios en fe fue lo único necesario para que Dios le contase justo, Dios le regalase el estado de justo. Versículo 6. De igual manera, David también proclama la bendición del hombre a quien Dios confiere justicia sin obras. David pronuncia, otro gigante de la fe judía, pronuncia una bendición sobre una persona a la cual Dios no le cuenta su pecado. Una persona que es injusta, pero aún así Dios le trata como si fuera justo. Y Pablo pregunta, ¿para quién es esto? Vamos a verlo en el ejemplo de Abraham. Versículo 9. Luego, ¿es esta bendición solamente para los de la circuncisión? ¿O también es para los de la incircuncisión? Pues decimos, a Abraham le fue contada su fe por justicia. ¿Cómo le fue contada? ¿Estando él circuncidado o incircunciso? No fue en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Él recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que tenía estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, para que también a ellos les fuera conferida la justicia.
en el ejemplo de Abraham, esa bendición de ser contado justo cuando uno no lo es, le fue conferido cuando él no estaba circuncidado. Y los judíos pensaban que sin circuncisión era imposible agradar a Dios. Y Pablo está demostrando, no, Abraham había agradado a Dios aún antes de ser circuncidado. De hecho, la circuncisión era simplemente una señal, un símbolo que representaba la justicia que él ya tenía en su relación de fe con Dios. Y en ese sentido, Pablo está correcto en pensar que la circuncisión en sí es insignificante. Es un mero símbolo. Lo que cuenta es la fe interior en Dios, si eso está o no está. La circuncisión da igual. Sigue hablando de la justicia de Dios para todos y habla de que es implementada en los que ejercitan la fe. Versículo 13. Porque la promesa a Abraham y a su descendencia de que sería heredero del mundo no fue dada por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. Porque si los herederos son los que se basan en la ley, la fe ha sido hecha inútil y la promesa invalidada. Por esto proviene de la fe, a fin de que sea según la gracia, para que la promesa sea firme para toda su descendencia. Pablo más adelante va a hablar de la idea de ser adoptados en la familia de Dios y de ser herederos. Y habla de esto yendo hacia atrás hasta Abraham. Y él entiende la promesa de Dios a Abraham no simplemente como que Dios le iba a dar la tierra de Canaán, sino que Dios le había prometido a Abraham el mundo, la creación misma. Él iba a ser heredero del mundo. Ahora, Dios le dio esta promesa sin darle ley ninguna. No había ley de por medio, solamente promesa. Y Abraham se convierte en heredero de esta promesa de heredarlo todo. Y Pablo dice que los que entran en la misma fe que Abraham puso en Dios, que siguen en este camino de fe, vienen a ser descendencia de Abraham y vienen a ser herederos de la promesa que Dios le dio a Abraham de heredar el mundo. Y lo importante aquí es no la ley de Dios, sino la promesa de Dios. Habla también de la justicia de Dios para todos y que esta justicia nos reconcilia con Dios. Capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 11. Nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, mediante quien hemos recibido ahora la reconciliación. Y hablando de la justicia de Dios para todos, habla de una gracia que es infinitamente superior a todo pecado. Versículo 13. Antes de la ley el pecado estaba en el mundo, pero como no había ley el pecado no era tenido en cuenta. No obstante, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. Pablo dice que aún antes de haber ley el pecado nos estaba matando. Desde Adán hasta Moisés, en todo ese periodo, el pecado reinaba y la muerte reinaba. El problema que tenemos no es la ley de Dios que identifica ese problema. El problema venía antes. Ya el pecado nos estaba matando y ha seguido matándonos. La ley de Dios simplemente desenmascara al pecado y nos ayuda a entender quién es quien nos está matando. Versículo 19. Porque como por la desobediencia de un solo hombre, está hablando de Adán, muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, está hablando de Jesús y su sacrificio en la cruz, muchos serán constituidos justos. Y hay estas dos formas de vivir la vida. O nos identificamos con Adán en vivir una vida en rebeldía contra Dios, o nos identificamos con Jesús, nuestro Redentor, le recibimos como Señor de nuestras vidas y nos rendimos en fe a Él para que Él nos rescate del pecado y la muerte. Versículo 20. La ley entró para agrandar la ofensa, pero en cuanto se agrandó el pecado, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, por medio de Jesucristo nuestro Señor. Y entramos en la última sección de estos capítulos, la salvación de Dios. Y empieza, como había hecho cuando hablaba de la ira de Dios, hablando de cómo esto se aplica a los gentiles. Él entiende que hay muchas formas en que un gentil viene al Evangelio y puede malentender lo que está recibiendo en el Evangelio, de forma que el pecado le engaña de nuevo. Y aun habiendo oído el Evangelio y pretendiendo vivir en el Evangelio, siguen viviendo bajo el pecado.
Y Pablo trata de confrontar eso en los gentiles. Versículo 1, capítulo 6. ¿Qué pues diremos? ¿Permaneceremos en el pecado para que abunde la gracia? Ya que Dios nos salva por gracia, pequemos más y que haya más gracia todavía. Versículo 2. De ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos todavía en él? Versículo 4. Pero por el bautismo fuimos sepultados juntamente con él en la muerte, para que así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Considerad que estáis muertos para el pecado, pero que estáis vivos para Dios en Cristo Jesús. En cuanto al pecado, hemos muerto. En cuanto a Dios, vivimos en Cristo Jesús. Versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis a sus malos deseos. Ya no tenemos que permitir que el pecado domine nuestra vida, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, ya que no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Y pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. Sois esclavo del que obedecéis. Y una vez libertados del pecado, habéis sido hechos esclavos de la justicia. Pablo habla de dos cosas para los gentiles. Nuestra vida vieja bajo el pecado ha muerto. Vivimos una vida nueva en Cristo. Piénsalo también de esta forma. Antes éramos esclavos del pecado. Ahora somos esclavos de Dios. Y en la mente de Pablo solo hay esas dos opciones, no hay tercera opción. O vamos a ser esclavos del pecado, o vamos a ser esclavos de Dios. Y te digo una cosa, el pecado mata, Dios da vida. Más nos vale ser esclavos de Dios. Ahora habla de cómo esta salvación de Dios se ve en la vida de los judíos. Y el problema de los judíos era que habían hecho una idolatría con la ley de Dios. Y habían pensado que eso era lo que les hacía justos. ¿Cómo salva Dios al judío? Capítulo 7, versículo 4. Vosotros también habéis muerto a la ley por medio del cuerpo de Cristo para ser unidos con otro. Esto es lo que les hace entender. Y todo el vocabulario de los profetas en el Antiguo Testamento convencía a los judíos de que el pacto de la ley era básicamente un matrimonio con Dios. Y cuando Pablo les dice que ya habéis muerto a la ley, ya no estamos bajo la ley, para ellos eso era como decir que debían cometer adulterio espiritual, quebrantar ese pacto que habían hecho con Dios. Y Pablo les está ayudando a entender que lo que Cristo ha hecho en el Evangelio es tan radical y tan profundo que es como que nuestra vida anterior ha muerto y hemos comenzado una nueva vida. Y esa muerte rompe el deber que teníamos bajo el viejo pacto. Ese matrimonio del viejo pacto ha muerto. ¿Por qué? Porque Dios quería que pudiéramos ser unidos en un nuevo matrimonio con Jesús. Versículo 6. Pero ahora, habiendo muerto a lo que nos tenía sujetos, hemos sido liberados de la ley, para que sirvamos en lo nuevo del Espíritu y no en lo antiguo de la letra. Y entramos en una sección fascinante en la discusión de Pablo aquí, porque de repente en el versículo 7 Pablo empieza a hablar en primera persona, habla de yo esto y yo aquello, y hay muchas dudas en cuanto a esto, porque todo lo que dice en esta sección es muy negativo y hay personas que dicen, no, Pablo no puede estar describiendo su propia experiencia, eso es demasiado negativo, pero creo que es exactamente lo que Pablo está haciendo. Y está hablando de su experiencia en sí mismo. Y este es el problema del judío. Si para el gentil el problema es volver a los patrones de vida paganos anteriores que tenían, para el judío el problema es seguir atado a la ley, pretendiendo por méritos de la ley ir ganando su caminar con Cristo. Y Pablo describe dos realidades. De los versículos del 7 al 13, él usa tiempo pasado y habla de una realidad de su propia experiencia, de cómo él vivía en la ley de Dios antes de Cristo. Luego, a partir del versículo 14, Pablo empieza a hablar en tiempo presente, como que es una realidad actual en su vida. Y creo que en esos versículos está describiendo su realidad en cuanto a la ley ahora que está en Cristo, pero lo que está describiendo es
lo que él experimenta en cuanto a la ley de Dios en sí mismo, o lo que el Pablo diría en su carne. O sea, si dejamos de un lado a Cristo y lo hago yo por mis propios esfuerzos y mis propios méritos, y esa es la forma que el pecado trataba de dominar al judío, arrastrándole atrás a esa forma de vida de méritos. Y Pablo describe como aún en Cristo esa forma de vida también es un fracaso total. Porque si yo vivo en la carne, si yo vuelvo atrás y sigo en esa rebeldía contra Dios, haciéndolo yo a mi modo, vamos a fracasar, aún tratando de usar la ley de Dios para lograrlo. Así que vamos a ver algunas cosas en estos versículos. Versículo 7, la ley y la carne antes de Cristo. Yo no habría conocido el pecado sino por medio de la ley, porque no estaría consciente de la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Pero el pecado, tomando ocasión en el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Versículo 11, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. El pecado, mediante lo bueno, produjo muerte en mí. Ahora habla de la realidad de, bueno, y si trato de seguir viviendo de esta forma en Cristo, si trato de vivir en la carne, en mí mismo, no guiado por el Espíritu de Dios, sino en mis propios esfuerzos, ¿cómo funciona la ley de Dios ahora? Versículo 14, la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la sujeción del pecado. No practico lo que quiero, al contrario, lo que aborrezco, eso hago, de manera que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí, a saber, en mi carne, no mora el bien. Pablo no está diciendo que en su aspecto físico, para Pablo carne es una forma de decir el ser humano sin Dios, el ser humano, todo lo que él tiene, aparte de Dios. En mi carne, en mí mismo no mora el bien. Y esto es lo que Pablo entiende, que aún en Cristo, ese viejo yo que murió sigue siendo una opción. Y puedo vivir la vida cristiana en la carne, pero en esa carne no hay nada bueno. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Sí, ahora que estoy en Cristo tengo un nuevo deseo de hacer lo bueno, pero me veo en mí mismo aún incapaz de lograrlo. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Doy gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. La respuesta no es la ley de Dios, la respuesta es Jesucristo como Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Y ahora termina hablando de la salvación de Dios para todos, judíos y gentiles. Capítulo 8, y es quizá el capítulo más glorioso del libro de Romanos. Versículo 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y aún hay una nueva ley en mi vida, la ley del Espíritu de vida. Y esto es lo que Pablo nos quiere animar. Aún en Cristo tenemos la vieja carne, tenemos la nueva vida en Cristo y tenemos que escoger porque hay una diferencia enorme en la calidad de nuestra vida, basado en cuál de esos dos lados enfocamos nuestro corazón. Así que en la ley del Espíritu, cuando vivimos la vida bajo la presencia de Dios y que la presencia de Dios en nosotros sea la cosa gobernante en todo lo que estamos haciendo en nuestra vida, cuando se convierte en la ley que rige todo, el Espíritu de Dios en nosotros, esto es un espíritu de vida. Y esta ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Caminar en Cristo, rendidos al Espíritu de Dios, es vida, es libertad. Y esta es la forma en que el pecado nos engaña. El pecado nos dice, no, lo que es libertad es el pecado. Porque ¿sabes qué? Si haces lo que te dé la gana y le dices que no a Dios y sigues lo que tu corazón desea y haces todo lo que tú quieres, vas a tener opciones ilimitadas. Pero eso es mentira. Porque ¿sabes lo que sucede cuando vivimos así? Que el pecado mata. Y yo me meto en esta relación y uso a esa persona de una forma egoísta porque me da la gana y aprovecho lo que quiero. ¿Qué sucede con esa relación? Muere.
¿Qué sucede con ese amor? Muere. Y voy al siguiente. Y uso a esa persona de una forma denigrante y egocéntrica, y también esa relación queda muerta. Y ¿sabes qué? Cada vez en mi vida hay menos y menos y menos opciones, porque el pecado mata, destruye. ¿Quieres ser libre de eso? ¿Quieres disfrutar una vida en la que solamente hay cosas siendo sanadas y abiertas y corregidas, donde la vista cada vez es más amplia y más gloriosa? Eso es la libertad que tenemos por la ley del Espíritu, cuando permitimos que Dios gobierne en nuestros corazones. Nos libra del pecado y la muerte. Porque la intención de la carne es muerte, pero la intención del Espíritu es vida y paz. Versículo 12. Así que, hermanos, somos deudores, pero no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, habéis de morir, pero si por el Espíritu hacéis morir las prácticas de la carne, viviréis. Pablo dice, esta forma de vivir en mí mismo, lo que yo puedo hacer, lo que yo puedo lograr, vivir en la carne, Pablo dice, deja eso atrás, has muerto a eso y no le debes nada, porque lo único que la carne te dio es muerte. Si le debemos algo a alguien, es al Dios que nos rescató. Ahí sí hay una deuda de gratitud. Versículo 15. Pues no recibisteis el espíritu de esclavitud para estar otra vez bajo el temor, sino que recibisteis el espíritu de adopción como hijos, en el cual clamamos, Abba, Padre, o Papá. Eso es arameo. Y si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios. ¿Te acuerdas que habló en el capítulo 4 de que Dios le hizo la promesa a Abraham de que él sería heredero del mundo? Y Pablo habló de que los herederos son establecidos por la fe, no por la ley. La fe en la promesa de Dios. Nota cómo entramos en la promesa a Abraham cuando recibimos el Espíritu de Dios en respuesta a nuestra fe puesta en Jesús. Recibimos un espíritu que nos adopta como hijos. Dios mismo viene a ser nuestro Padre y nos convertimos en herederos de Dios y heredamos la creación. Toda la creación gime a una y a una sufre dolores. Nosotros gemimos dentro de nosotros mismos, aguardando la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. El Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, intercede con gemidos indecibles. Pablo reconoce que en la vida en Cristo hay mucho sufrimiento. El mundo sufre, la creación sufre bajo el pecado. Nosotros gemimos aguardando libertad completa del pecado. Y Dios sufre con su creación y con nosotros. Está metido con nosotros en medio del dolor. Y nos sustenta y nos lleva en sus brazos para que alcancemos al otro lado del sufrimiento la gloria. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien a los que le aman. Esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Dios tiene propósito para nuestras vidas. Y Dios hace que todo, sea bueno, sea malo, resulte en bien. Que todo lo que está sucediendo en nuestras vidas resulte en traer bien en este mundo. Y nos da una garantizada, un resultado garantizado final de bueno. Versículo 31. ¿Qué pues diremos frente a estas cosas? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y quería hablar algo de la forma en que está estructurizado todo esto. Tenemos aquí un quiasmo. Y es cuando tienes una cosa, y viene de la letra ki, que es como una X, y se refiere a una forma de organizar cosas, donde tienes un A, B, C, D, y luego empiezas a reflejarlo en dirección opuesta. C, B, A. De forma que el A arriba y abajo, luego el B, luego el C y D así, ¿no? Hay un quiasmo aquí que funciona así. Y lo vemos porque la sección de la ira de Dios y la sección de la salvación de Dios se reflejan. Los dos tienen una estructura similar en que comienza hablando de cómo esto se aplica a los gentiles, luego habla de cómo esto se aplica a los judíos y luego une las dos cosas y habla de cómo se aplica a todos.
De forma entonces que la sección 2, la ira de Dios, la sección 4, la salvación de Dios, son paralelos, tienen la misma estructura, y en medio hay una sección que no sigue esa estructura, la justicia de Dios. Y lo que sucede en los quiasmos, la forma de organizar el pensamiento judío, cuando hacen un quiasmo, a menudo el punto central del quiasmo es la idea que gobierna todo. Así que por eso he titulado toda mi serie del libro de Romanos, La justicia de Dios revelada, porque estoy convencido de que así es como Pablo entiende el Evangelio. El Evangelio es cómo Dios está corrigiendo todo lo que está mal en toda la creación. Y cuando venimos a la fe en Jesús, nos estamos abriendo a recibir de Dios esa justicia, ese corregir de Dios en cada aspecto de nuestras vidas. Bueno, hemos terminado. Tengo unos pensamientos finales que quisiera compartir con ustedes. El problema del pecado en el fondo es relacional, no ético. La base de todos nuestros pecados es nuestro rechazo de Dios y nuestra insistencia en hacer las cosas a nuestro modo, en la carne. El Evangelio no trata de buena moralidad, trata de regresar a Dios en fe. La distorsión más común del Evangelio es la que usa la muerte expiatoria de Cristo en la cruz para validar un vivir pecaminoso. Si lo que quieres de Cristo es una excusa para pecar más, no tienes fe redentora. Simplemente amas el pecado y quieres poder servirlo sin consecuencias negativas. Jesús no murió para que tú pudieras ser un peor pecador. No podemos salvarnos a nosotros mismos. El Evangelio no es Jesús dándonos las herramientas para hacernos justos. Es un caminar de dependencia absoluta en su gracia, cada paso del camino para librarnos diariamente del poder del pecado. Aún a este lado de la fe, en la carne, somos esclavos del pecado. La única manera de ser salvos del pecado es que Jesús nos libere de su poder. El discipulado no es restrictivo. Es nuestra única manera de disfrutar de la libertad del pecado que Cristo ha hecho posible. La ley del Espíritu de vida nos libra del pecado y la muerte. Así es como Dios hace correcto lo que es incorrecto en nosotros, cómo recibimos la justicia de Dios. Dios es por nosotros, está de nuestro lado sin reservas. Sufre con nosotros y nos asegura un resultado bueno, una victoria gloriosa sobre cada fuerza hostil desplegada en contra nuestra. La fe en Jesucristo como Señor es nuestra única oportunidad de tener una vida buena, garantizada. Le debemos una deuda de profunda gratitud a Dios. Lo que Él desea de nosotros es que vivamos el Evangelio y lo compartamos. Esta es nuestra misión en la vida. Todo lo demás es superficial. Y finalmente, dada la realidad de la adopción, la vida del Evangelio se vive en una familia de fe. Así como Pablo escribe a congregaciones que nunca ha visitado en persona para animarles y edificarles, esperando ser animado y edificado en respuesta, así debemos nosotros vivir nuestras vidas en humilde servicio mutuo a la vida del Evangelio. Bueno, y hemos llegado al final. Muchas gracias por ir conmigo a través de estos 8 capítulos tan maravillosos de la carta a los romanos. Y mi oración para ti hoy es que tú te rindas plenamente a este Evangelio y que no solo lo recibas y lo vivas, sino que te comprometas a la deuda de gratitud de compartir eso con el mundo. Que Dios te bendiga.